Buenas tardes, estimados jóvenes. Esta tarde nos toca ver el sistema de la partida doble. Este sistema de la partida doble es un método o sistema de registro de operaciones más usado en la contabilidad. Esto quiere decir que toda operación útil o comercial, financiera que realiza la empresa, se debe registrar tanto en el debe como en el haber, en diferentes cuentas, como vamos a ver a continuación, ¿ya? Este sistema de la partida doble nació en Milán, Italia, en el siglo XIV y fue registrado por un monje franciscano, Fray Lucas Faciolo. Fray Lucas Faciolo es conocido como el padre de la contabilidad. Y justamente ese sistema de la partida doble es un sistema universal que se usa hasta nuestros días. Y está basado en los registros que se realizan, tanto en el debe como en el haber. Esto quiere decir que ambos registros deben ser iguales. Bien, producto de la partida doble nace la ecuación contable, que también es universal, donde la ecuación contable está formada por el activo, que es un lado de la balanza, y por otro lado de la balanza está el pasivo y patrimonio. Entonces, como vemos, la ecuación contable en un lado está el activo y en el otro lado el pasivo más el patrimonio. Igualmente, cabe aclarar acá algunos términos que se usan también en la contabilidad en vez del debe y el haber. En el debe también se puede decir debitar, débito, deudora, cargar o cargo. Y por el lado del haber se puede decir también acreditar, crédito, acreedora, abono, abonar o abono, ¿no? Eso es la ecuación contable. Ahora veamos cómo se comportan las cuentas del activo. Cómo al registrarse aumenta o disminuye su saldo. Ya las cuentas del activo registran los bienes y derechos de la empresa. Y cada vez que registramos en una cuenta de activo en el debe, esas cuentas del activo van a aumentar su saldo. Y cada vez que registramos en el haber en cuentas del activo, va a disminuir su saldo. ¿Ya? Es así como se comportan las cuentas del activo. Ahora veamos las cuentas del pasivo. Las cuentas del pasivo registran las obligaciones de la empresa. Estas cuentas del pasivo se comportan diferente a las cuentas del activo. Entonces, cada vez que se registra en una cuenta del pasivo en el debe, su saldo va a disminuir, al revés del activo. Y cada vez que se registra en el haber, su saldo va a aumentar, ¿no? Al revés del activo. Ahora veamos las cuentas del patrimonio. La cuenta de patrimonio registra las obligaciones de la empresa con los dueños. Igual que el pasivo, cada vez que se registra en el debe, disminuye. Y cada vez que se registra en el haber, aumenta su saldo, ¿no? Entonces, las cuentas del activo, cada vez que se registra en el debe, aumenta. Y cada vez que se registra en el haber, disminuye. En cambio, las cuentas del pasivo y patrimonio, cada vez que se registra en el debe, disminuye. Y cada vez que se registra en el haber, aumenta. Es la forma como se comportan estas cuentas de la ecuación contable que hemos visto. Pero aparte de estas cuentas contables de activo, pasivo y patrimonio, existen las cuentas de ingresos y gastos. Vamos a ver cómo se comporta también su saldo cada vez que registramos en el debe o en el haber en esas cuentas. Las cuentas de ingreso registran los ingresos o ganancias de la empresa. Y estas se comportan igual que el pasivo o patrimonio. Cada vez que se registra en el debe, esta cuenta disminuye, estas cuentas disminuyen, ¿no? Y cada vez que se registra en el haber, estas cuentas aumentan su saldo. Estas son las cuentas de ingresos. Y finalmente tenemos las cuentas de gastos. Las cuentas de gastos registran los gastos o egresos de la empresa. Y en estas cuentas, cada vez que se registra en el debe, al revés de las cuentas de ingresos, aumenta. Y cada vez que se registra en el haber, igualmente al revés de las cuentas de ingresos, disminuye. Como ven, estas cuentas de gastos se comportan parecidas a las cuentas del activo, ¿no? Donde cada vez que se registra en el debe, aumenta. Y cada vez que se registra en el haber, disminuye. Bien, haciendo un resumen, las cuentas del activo, cada vez que se registra en el debe, aumenta. Y cada vez que se registra en el haber, disminuye. Las cuentas de pasivo y patrimonio es al revés. Cada vez que se registra en el debe, disminuye. Y cada vez que se registra en el haber, aumenta. Y las cuentas de ingresos, que son iguales a las de pasivo y patrimonio, contrarias a las cuentas de gastos, cada vez que se registra en
en el debe disminuye, cada vez que registren el haber aumenta. Y bueno, la cuenta de gastos acá vemos como cada vez que registren el debe aumenta y cada vez que registren el haber disminuye. Bien, jóvenes, eso es lo que quería mostrarles y ahora vamos a entrar a un diálogo de debate de lo que hemos visto hasta este momento. A ver, empecemos, jóvenes. Muchas gracias.